Hay vidas que arden tan rápido que su luz parece un destello fugaz, pero su calor permanece para siempre. Así fue la vida de Carlo Acutis, un joven de jeans y zapatillas deportivas que, a los ojos del mundo, era uno más. Pero en el silencio de su corazón, se gestaba un diálogo celestial, una vocación que lo preparaba para la eternidad. Su estela, aunque breve en años, dejó una huella profunda, un legado de fe que hoy abraza al mundo entero con una calidez inesperada. En su universo personal, dos realidades que muchos consideran opuestas convivían en perfecta armonía. El brillo del monitor de su computadora, donde su talento para la programación florecía, no opacaba la luz serena de las velas ante el sagrario. El sonido de los videojuegos no ahogaba el murmullo de sus oraciones diarias. Para Carlo, la modernidad no era un enemigo de la fe, sino una herramienta providencial, un nuevo púlpito digital desde el cual proclamar las verdades eternas que tanto amaba. Su madre, Antonia, fue la primera y más cercana testigo de este despertar espiritual. Ella, que no provenía de una práctica religiosa intensa, se vio sorprendida por la sed de Dios de su propio hijo. Observaba cómo el pequeño Carlo pedía entrar a las iglesias solo para saludar a Jesús, o cómo el rezo del rosario era para él una conversación íntima y necesaria. Sin buscarlo, se encontró siendo evangelizada por la pureza de la fe de un niño que le enseñó a mirar al cielo con una nueva y profunda sinceridad. La figura de este adolescente interpela directamente a una época marcada por el escepticismo y la prisa. El mundo se detiene y se pregunta, ¿cómo es posible que un alma tan joven, en tan poco tiempo, pudiera tejer un tapiz de virtudes tan sólido? ¿De dónde surgía esa certeza inquebrantable en medio de una cultura que celebra lo efímero? Su existencia se presenta como un enigma luminoso, un desafío a la lógica que insiste en separar lo sagrado de lo cotidiano, la tierra del cielo. La cuestión central, por tanto, trasciende la simple biografía para convertirse en una invitación a la reflexión universal. ¿Cómo un joven de 15 años, con las inquietudes propias de su edad, pudo transformarse en un signo de esperanza para millones de personas en todo el planeta? La respuesta no reside en un hecho aislado, sino en el recorrido de una vida ordinaria, que fue vivida de una manera extraordinaria, demostrando que la santidad es un camino posible, incluso en el corazón del siglo XXI. Desde su nacimiento en Londres y su pronta llegada a Milán, el mundo de Carlo Acutis se tejía con los hilos de la normalidad. Creció en un hogar moderno, donde la fe no era el centro de la vida cotidiana. Sin embargo, en el alma de aquel niño germinaba una semilla divina, una sensibilidad espiritual que desconcertaba y fascinaba a quienes lo rodeaban. Su mirada parecía captar una realidad invisible para los demás, un eco del cielo que resonaba en su corazón desde sus primeros años de vida. Antonia, su madre, fue la primera en notar esa singularidad. No era una inclinación pasajera, sino una sed profunda y constante. El pequeño Carlo, con una inocencia que desarmaba, pedía entrar en cada iglesia que pasaban en sus paseos. No buscaba juegos ni distracciones, sino un momento de silencio para, como él decía, saludar a Jesús. Para su madre, cada una de estas peticiones era una revelación, el descubrimiento de que su hijo albergaba un misterio que ella misma apenas comenzaba a comprender. Esta devoción temprana no era aprendida, sino innata. Mientras otros niños de su edad se centraban en sus juguetes, Carlo encontraba consuelo en el rezo del rosario, que consideraba una cita amorosa con la Virgen María. Recogía flores silvestres para depositarlas a los pies de las estatuas de la Madre de Dios, gestos sencillos que brotaban de un amor puro y filial. Sus acciones eran un lenguaje espiritual que hablaba de una intimidad con lo sagrado que iba más allá de su corta edad. En la escuela, su diferencia se manifestaba no en la arrogancia, sino en una caridad compasiva. Defendía a los compañeros que sufrían acoso, especialmente a aquellos con discapacidades, convirtiéndose en su protector. Compartía su merienda con quienes no tenían,
y sentía un dolor genuino por el sufrimiento ajeno. Su fe no se quedaba encerrada en las paredes de una iglesia. Se traducía en un amor activo y visible que abrazaba a los más vulnerables, mostrando una madurez impropia de sus años. La curiosidad espiritual de Carlo se convirtió en el motor del redescubrimiento de la fe para su propia familia. Sus preguntas sobre la Eucaristía, sobre la vida de los santos y los misterios de la fe, impulsaron a su madre a buscar respuestas, a estudiar y a profundizar en una práctica religiosa que había dejado de lado. Sin proponérselo, aquel niño se convirtió en el pequeño catequista de su hogar, guiando a su propia madre de regreso al corazón de la iglesia con la simple fuerza de su amor. En él, no había dualidad entre el niño alegre y el alma contemplativa. Jugaba, reía y amaba a los animales como cualquier otro, pero todo lo hacía con una conciencia superior, como si cada instante fuera una oportunidad para dar gracias. Su alegría no era superficial. Emanaba de una fuente interior, de la certeza de saberse amado por un Dios al que sentía cercano y presente en cada detalle de la creación. Esta paz interior era su rasgo más distintivo, un faro de serenidad. Su amor por la Eucaristía floreció con una fuerza asombrosa desde su primera comunión, recibida a los 7 años. Aquel día marcó un antes y un después en su vida espiritual. Desde entonces, la misa diaria se convirtió en una necesidad vital, su autopista hacia el cielo. No era una obligación, sino el encuentro más importante de su jornada, un momento en el que el tiempo terrenal se detenía para dar paso a un diálogo íntimo y transformador con su mejor amigo. Así, en la simplicidad de su infancia, se dibujaron los trazos de una vida extraordinaria. Cada gesto, cada oración y cada acto de bondad eran la preparación silenciosa para una misión más grande. El mundo veía a un niño encantador y piadoso, pero el cielo ya estaba forjando en él a un testigo para el siglo XXI. Un alma que demostraría que la santidad no tiene edad y que el amor a Dios puede florecer en el corazón más joven. La Eucaristía se convirtió en el sol alrededor del cual orbitaba su existencia. Para Carlo no era un símbolo, sino una presencia real, viva y palpitante. La llamaba con una certeza desarmante, mi autopista hacia el cielo, el camino más directo y seguro para unirse con Dios. Cada comunión era un encuentro personal que alimentaba su alma, una fuente de energía espiritual que lo impulsaba a vivir cada día con un propósito trascendente. Esta convicción transformó su vida ordinaria en un diálogo ininterrumpido con lo divino. Su compromiso con la misa diaria era inquebrantable, una cita de amor que no estaba dispuesto a perder. Mientras sus amigos dedicaban sus mañanas a otras actividades, Carlo buscaba el silencio de la iglesia, el encuentro con Jesús sacramentado. No era un acto de piedad forzada, sino una necesidad vital, como respirar. En la consagración, encontraba el centro de su día y la fuerza para llevar el amor de Cristo a su escuela, a su familia y a sus amigos. Con una naturalidad que sorprendía, junto a Jesús Eucaristía, la Virgen María ocupaba un lugar privilegiado en su corazón. Ella era su confidente, la Madre Celestial a la que acudía con la confianza de un hijo. El rezo diario del rosario era su conversación predilecta, un ancla que lo mantenía firme en medio de las distracciones del mundo. Consideraba a María como la mujer que mejor podía conducirlo a Jesús, una guía segura en su peregrinación terrenal. Este amor filial se manifestaba en gestos sencillos pero profundos, que revelaban su ternura espiritual. En un mundo que a menudo ve la tecnología como un adversario de la fe, Carlo vislumbró una oportunidad providencial. Él entendió, con una intuición profética, que el Internet podía ser un púlpito moderno, un continente digital por evangelizar. No veía contradicción entre su amor por la programación y su devoción. Al contrario, fusionó sus dos pasiones. Su computadora dejó de ser solo una herramienta de entretenimiento para convertirse en un instrumento al servicio de la verdad, un medio para alcanzar almas lejanas. Nació así su proyecto más ambicioso,
crear una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia y en todo el mundo. Su objetivo era claro: utilizar la lógica y la evidencia documentada para sacudir la indiferencia y fortalecer la fe en la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Quería que todos pudieran acceder a estas pruebas de amor, que el misterio más grande de la fe fuera conocido y amado por una generación inmersa en lo visual y lo digital. Con la paciencia de un artesano y la habilidad de un experto informático, dedicó incontables horas a investigar, recopilar y diseñar. Su habitación se transformó en el centro de operaciones de una misión global. Cada línea de código, cada imagen seleccionada, era una oración, un acto de amor ofrecido para la gloria de Dios. No buscaba reconocimiento personal, sino ser un simple transmisor de una verdad que lo había cautivado por completo. Su trabajo fue un apostolado silencioso, pero de un alcance inimaginable. De esta manera, Carlo se convirtió en el patrono de una nueva forma de santidad, la santidad digital. Demostró que no es necesario huir del mundo para encontrar a Dios, sino que se puede santificar la modernidad desde dentro. Sus zapatillas deportivas pisaban el suelo de Milán, pero su alma navegaba por la red llevando un mensaje eterno. Su misión silenciosa fue una semilla plantada en el ciberespacio. Un legado que hoy sigue floreciendo y dando frutos de conversión en los corazones de innumerables jóvenes. Pero entonces, como una tormenta que estalla en un cielo despejado, la prueba llegó. Una fatiga inusual. Un malestar persistente que interrumpió la rutina de estudios, amigos y oración. Lo que parecía un simple contratiempo juvenil se reveló como una realidad implacable. Leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva y fulminante. El diagnóstico cayó como una sentencia, un muro de silencio que amenazaba con apagar la luz de una vida que apenas comenzaba a brillar con toda su intensidad para el mundo. El mundo de Carlo se redujo drásticamente al espacio de una habitación de hospital. Los pasillos de su escuela fueron reemplazados por corredores estériles, y el sonido del teclado de su computadora, por el pitido monótono de las máquinas. Sin embargo, en medio de la asepsia y la incertidumbre, su espíritu permaneció intacto. Los médicos y enfermeras, acostumbrados al miedo y la desesperación, se encontraron ante un paciente cuya paz interior era un enigma. No había quejas ni preguntas airadas a Dios, solo una aceptación serena y luminosa. Frente al dolor que comenzaba a invadir su cuerpo, Carlo no mostró temor, sino una madurez espiritual que desarmaba. Él veía en su enfermedad no un castigo, sino un propósito, una última oportunidad para unirse al sacrificio de Cristo en la cruz. Su sonrisa, aunque debilitada, no desapareció. Se convirtió en un testimonio silencioso de una fe que trasciende el sufrimiento físico, una fe que ve más allá del velo de la mortalidad y encuentra sentido incluso en la prueba más dura. Fue en ese lecho de dolor donde pronunció las palabras que sellarían su legado. Con una claridad y convicción que conmovieron a todos, ofreció su sufrimiento. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo. No era una súplica, sino una declaración de amor, un acto final de servicio de un alma que siempre había vivido para los demás, poniendo su confianza total en la misericordia divina. Para Antonia, su madre, cada momento en el hospital era una mezcla de amor infinito y dolor insoportable. Ver el cuerpo de su hijo, antes lleno de energía, consumirse por la enfermedad, era una prueba que ninguna madre debería enfrentar. La impotencia ante la ciencia y la angustia de la despedida inminente la sumían en un abismo de tristeza. Sin embargo, en medio de sus lágrimas, algo extraordinario comenzó a suceder. Observaba a su hijo y no veía a una víctima, sino a un testigo. A través del velo de su propio dolor, Antonia comenzó a percibir la dimensión sagrada de lo que estaba ocurriendo. La serenidad de Carlo no era una simple resignación humana,
era una gracia sobrenatural. Comprendió que la vida de su hijo había sido una preparación para este momento, que cada rosario, cada misa y cada acto de caridad habían sido los hilos con los que Dios tejía su santidad. Se dio cuenta de que no estaba presenciando un final, sino el cumplimiento de una promesa divina. El dolor de la madre comenzó a transformarse en un asombro reverente. Sentía que en esa habitación de hospital se libraba una batalla espiritual en la que su hijo ya era vencedor. Su aceptación del sufrimiento como un regalo era una lección que trascendía toda teología. Antonia entendió que Carlo no le pertenecía a ella, sino a Dios, y que su breve paso por la tierra tenía un propósito profético: mostrarle al mundo que el cielo está más cerca de lo que imaginamos. Así, la enfermedad que debía ser el fin se convirtió en el punto de inflexión, el crisol donde su fe fue purificada como el oro. El sufrimiento no lo destruyó, sino que lo elevó. El hospital se transformó en su último púlpito, y su lecho de dolor, en un altar desde el cual ofreció su vida. Carlo estaba enseñando su lección más importante, que la muerte, cuando se abraza con amor y fe, no es una puerta que se cierra, sino un umbral hacia la vida eterna. El tiempo terrenal se agotaba con una celeridad implacable. Cada hora que pasaba era un grano de arena que caía en el reloj de su corta vida, marcando la proximidad de su partida. Su cuerpo, frágil como un cristal, se rendía a la enfermedad, pero su espíritu permanecía anclado en una paz que desconcertaba a todos. La habitación del hospital se convirtió en un santuario silencioso, un umbral entre el mundo visible y el misterio eterno, donde una familia se preparaba para la más dolorosa de las despedidas. El 12 de octubre de 2006, el hilo de su vida terrenal se rompió. No fue un final violento ni una lucha desesperada, sino una liberación serena, un último suspiro que entregaba su alma, aquel a quien había amado sobre todas las cosas. Un silencio sagrado llenó la habitación, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Para sus padres, el mundo se detuvo en ese instante. El dolor agudo de la pérdida física, la ausencia tangible de su único hijo, era una herida abierta que parecía imposible de sanar. El regreso a casa fue el inicio de un vacío inmenso, una geografía del dolor donde cada rincón hablaba de él. Su habitación intacta, sus libros, su computadora en silencio. Todo era un recordatorio punzante de una presencia que ya no estaba. La primera fase del luto fue una inmersión en la oscuridad, la sensación de que una luz irreemplazable se había extinguido para siempre. El mundo parecía haber perdido su color, y la fe de sus padres fue puesta a prueba en el crisol del sufrimiento más profundo. En medio de ese dolor, resonaban sus propias palabras, un eco de sabiduría que había dejado como testamento. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo había vivido como un original, negándose a ser una copia de un mundo que a menudo olvida su propósito. Había pintado su vida con los colores de la fe, la caridad y una alegría auténtica. Su muerte, aunque trágica a los ojos humanos, fue el sello final de una obra maestra de originalidad espiritual. Para su madre, la pena comenzó a entrelazarse con una certeza sobrenatural. Recordaba la paz de su hijo, su ofrecimiento, su sonrisa final. Poco a poco, la ilusión de la pérdida total comenzó a desvanecerse, dando paso a la convicción de que Carlo no se había ido, sino que había llegado a su verdadero hogar. No había perdido un hijo. El cielo había ganado un intercesor. La fe que él le había enseñado se convirtió en su ancla, la única luz capaz de iluminar la noche de su duelo. La muerte precoz de Carlo no fue un punto final, sino un punto y aparte en la gramática de Dios. A los ojos del mundo era una vida truncada, una promesa incumplida, pero desde la perspectiva de la eternidad, era el grano de trigo que caía en tierra para dar un fruto inesperado y universal. Su partida no era el fin de su misión, sino el verdadero comienzo.
Su historia apenas empezaba a escribirse en los corazones de millones de personas alrededor del planeta. Lo que siguió a su partida no fue el silencio del olvido, sino el murmullo creciente de una devoción popular. La noticia de su muerte se extendió como un eco de santidad, y su funeral, más que una despedida, fue la celebración de una vida que había alcanzado su meta. Amigos, familiares y desconocidos se congregaron no solo para llorar a un joven, sino para honrar a un alma que, intuían, ya gozaba de la visión de Dios. Su tumba pronto se convirtió en un destino de peregrinación silenciosa. Casi de inmediato, su fama de santidad comenzó a florecer. Pequeños favores, consuelos inesperados y gracias recibidas se atribuían a su intercesión. La gente comenzaba a hablar con él como con un amigo en el cielo, un hermano mayor que entendía sus luchas. Su historia, transmitida de boca en boca, se convirtió en una semilla de esperanza que germinaba en los corazones más áridos. No era el recuerdo de un difunto, sino la certeza de una presencia viva y activa desde la eternidad. Su legado digital cobró una vida propia, trascendiendo las fronteras de Italia y del tiempo. La exposición de los milagros eucarísticos, que él había diseñado con tanto amor, comenzó a viajar por los 5 continentes, tanto en formato físico como virtual. Aquel joven que había soñado con evangelizar a través de Internet, se convirtió, después de su muerte, en un apóstol digital cuyo púlpito era ahora el mundo entero. Su misión no había terminado. Se había universalizado, alcanzando a millones de almas sedientas de verdad. Los testimonios de conversión comenzaron a multiplicarse, especialmente entre los jóvenes. Veían en Carlo no a una figura lejana o inalcanzable, sino a uno de los suyos. Un joven que amaba los videojuegos y la programación, pero que había puesto a Dios en el centro de todo. Su ejemplo les demostraba que la santidad no era una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y actual. Su vida se convirtió en un faro que guiaba a una generación a menudo perdida en el relativismo. Su madre, Antonia, abrazó una nueva misión: ser la guardiana y la voz del legado de su hijo. Transformó su inmenso dolor en un apostolado incansable, viajando por el mundo para compartir la historia de Carlo. En cada conferencia, en cada entrevista, no hablaba desde la herida de la pérdida, sino desde la certeza de la fe. Se convirtió en el principal testigo de que el amor de su hijo no había sido contenido por la tumba, sino que seguía irradiando luz y esperanza para todos. La Iglesia, atenta a la voz del pueblo de Dios, reconoció formalmente esta creciente fama de santidad. Se inició el proceso de beatificación, un camino canónico para investigar su vida, sus virtudes y los frutos de su intercesión. Cada documento, cada testimonio, confirmaba lo que miles de corazones ya sabían: que la vida de Carlo Acutis había sido un reflejo heroico del Evangelio, un camino de santidad recorrido en la normalidad de lo cotidiano, con una extraordinaria fidelidad al amor. El cielo respondió con una señal inequívoca: un milagro, la curación científicamente inexplicable de un niño en Brasil que padecía una grave enfermedad pancreática. Fue atribuido a su intercesión. La ciencia, con su rigor, se detuvo ante un hecho que no podía explicar, abriendo la puerta a la fe. Este evento fue el sello divino que confirmaba la santidad de Carlo, el puente definitivo que conectaba su vida terrenal con su poder intercesor desde el paraíso, acelerando su camino hacia los altares. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el mundo fue testigo de su beatificación. La imagen de un adolescente en jeans y zapatillas deportivas fue proclamada como un modelo de santidad para la Iglesia Universal. El joven que había considerado a San Francisco su inspiración, ahora descansaba en la misma ciudad, como un signo de continuidad en el camino del Evangelio. Su cuerpo, encontrado en un estado de notable conservación, se convirtió en un recordatorio visible del misterio de la vida eterna. Carlo Acutis se ha convertido en un ícono universal,
un puente luminoso entre la fe milenaria y la cultura digital. Su vida es la prueba de que no hay contradicción entre amar a Dios y vivir plenamente en el mundo moderno. Demostró que la santidad no es una meta reservada para unos pocos elegidos, sino una vocación para todos, realizable en la escuela, en la familia y navegando por Internet. Su mensaje es simple y profundo. La santidad es la plenitud de la vida humana. Su historia, por tanto, no concluye con su beatificación. Es una invitación abierta, un llamado personal que resuena en la conciencia de cada uno. Nos interpela sobre cómo estamos usando nuestros talentos, sobre cuál es el propósito de nuestra existencia. Carlo nos enseñó a construir nuestra propia autopista hacia el cielo, en el aquí y ahora. Su luz no se ha extinguido, brilla hoy con más fuerza, como una estrella que guía a una nueva generación hacia el corazón de Dios. Carlo Acutis trascendió la imagen del adolescente piadoso para convertirse en un profeta silencioso de su tiempo. En una era definida por la velocidad digital y el escepticismo, su vida fue una proclamación viviente de que Dios no es una reliquia del pasado, sino una presencia vibrante en el presente. Él no huyó del mundo, lo abrazó y lo santificó desde dentro, demostrando que la fe y la modernidad no solo pueden coexistir, sino que pueden iluminarse mutuamente para revelar un propósito más elevado. Su profecía no se manifestó en grandes discursos, sino en la coherencia de sus acciones cotidianas. Cada misa, cada acto de caridad hacia los desamparados, cada hora dedicada a su apostolado digital, era un verso de un poema sagrado escrito en el lenguaje de la normalidad. Carlo enseñó que la verdadera revolución espiritual no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, transformando cada instante en una ofrenda y un encuentro con lo divino. Por eso, su historia no es un relato para ser meramente admirado, sino un espejo que refleja nuestra propia vocación. En sus zapatillas deportivas y su pasión por la informática, nos muestra que la santidad no exige un disfraz ni un alejamiento del mundo. Es un llamado universal a florecer donde hemos sido plantados, a convertir nuestros talentos y pasiones en puentes hacia el cielo. Carlo desmitificó la santidad, devolviéndola a las calles, a los hogares y a las redes que habitamos. Su breve paso por la tierra se convierte así en una interpelación directa y personal. Nos obliga a preguntarnos sobre el sentido de nuestra propia existencia, sobre el legado que estamos construyendo con nuestros días. ¿Estamos viviendo como los originales que Dios soñó, o nos conformamos con ser fotocopias de un mundo que ha olvidado su destino eterno? La vida de Carlo es una invitación a despertar, a elegir la autenticidad de una vida anclada en el amor y la verdad. Su misión, lejos de concluir con su partida, se expandió de una manera que ni él mismo pudo haber imaginado. Se convirtió en un faro para una juventud que busca sentido. Un compañero de camino para los que navegan en la soledad del ciberespacio. Su intercesión desde el cielo es hoy un consuelo para miles, y su ejemplo, una fuente de inspiración que sigue generando conversiones. El chico de los jeans se ha transformado en un amigo celestial, un guía seguro en nuestra propia peregrinación. Al final, la estela luminosa de Carlo Acutis no es solo la memoria de una vida santa, sino un llamado resonante a la acción. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de construir su propia autopista hacia el cielo, en el aquí y el ahora. Su historia no se cierra, queda abierta como una pregunta que espera nuestra respuesta. Su vida fue un testimonio de que el amor es más fuerte que la muerte. Una luz que nos invita a encender nuestra propia llama,